afirman que podríamos curarnos prácticamente de todo. Lo que no estamos recibiendo a través de los alimentos, ok, con vitaminas de verdad, SALFATE. hagamos los suplementos y podrían curarnos. La cantidad de estudios que demuestra el documental que existen al respecto es de que esos estudios y esos resultados y esas conclusiones existen, pero no están permitidos para que llegue a la opinión pública. Para no pasar a llevar la ley, no están censurados, no están borrados del mapa, pero no lo están en las listas. Es imposible encontrarlo, a menos que tú sepas de antemano que existen, con nombre y apellido. Dígame. Lo que pasa es que te quería comentar que yo cuando mi guagua, que tiene ahora 1 año 8 meses, a los 4 meses dejó de tomar leche. Y no, así no había caso, no me la recibía. Yo angustiada un día le digo al pediatra, ¿sabes qué? Que lleva, porque tú 4 días no quiere, no me recibe la leche. Y me dice, relájate. ¡Qué sabia! Que no tome más leche, no necesita la leche. Me dice, pero tiene 4 meses, ¿qué le...? Me decía, no necesita la leche. Y me dio algo, un reemplazante, pero no leche. Y me dijo, no le di más leche, no necesita la... Tenía 4 meses. Toma. Y me dijo que no le diera más leche, que no la necesitaba. Que se Me dio un sepa. suplemento distinto, pero no tenía leche. Maestra. No, comentar que es súper desesperante lo que planteáis. No, pero por supuesto. Es angustiante. Es angustiante. Pero quiero dejártelo claro con este video que habla al respecto, porque una cosa es fomentar su negocio a través de uso ilícito, obviamente, de los pesticidas. Pero otro es que ya hayan dado con la solución y que la hayan metido debajo de la alfombra. Que nos Y si estén un día matando, los pillan, es no una dicen, oye, no fue maldad. contra la ley. Simplemente no los clasificamos nomás. Estaban ahí. Exacto, mira. La flecha para el We've lado checked the del play. medical literature for the last 65, 75 years. There are thousands of papers showing that high doses of nutrients cure disease. Now, some of these papers you don't get to read because they were published in journals that, say, the United States National Library of Medicine refuses to index. Isn't that interesting? So there are medical journals out there that are basically blacklisted. What would happen if everybody ate lots and lots of fresh organic food that was minimally processed? I think we'd have an epidemic of health. Lo que tú decías, Te Juan pasaste, José, ¿no? la economía orgánica. Sepa, Habría ¿qué una pasa? epidemia de salud. Todos bien, todos Y sanos. uno de las qué? de la economía mundial. Pero Salfate, obvio. usted sabe Pero por qué bueno, los o sea- antibióticos cada vez se tienen que ir reforzando, porque los antibióticos que se le colocan a los animales, después cuando uno se los come, ponte tú en la carne, a la vaca, después cuando uno se enferma es porque ya dejó de ser tolerante a ese antibiótico y uno tiene que ir a buscar uno más grande Pero por supuesto. a la farmacia. Es una Pero cadena, como lo Más dijo mi poderoso. gran amigo médico que trabaja, digamos, en grandes círculos corporativos de afuera, de gente del bien. Decía, algún día los médicos, así como hizo el Papa con la Inquisición, vamos a tener que pararnos en el podium del mundo y pedir disculpas por los antibióticos. Él me lo dijo. Y el gran Está la problema cagá, de varios está la científicos cagá. y de varios hecho, perdón, doctores es que al minuto de esas cosas sí están publicadas, obviamente, pero siempre ellos tienen como una lista de los top 10 de revistas en las que se avalan, que obviamente hay un negociado por medio donde te ponen el ibuprofeno y todo, y las cosas que los papers de las vitaminas, de lo importante que es la dieta de las vitaminas, el tratamiento de las vitaminas, no están dentro del ranking de las revistas como avaladas científicamente. por supuesto. Y por lo tanto y existen, cuando pero obviamente uno no sí se están entera. avaladas, la esconden simplemente no colocándola en primera plana y se Y así pierden con entre todas caluga las- entre medio de los papers de médicos. Además que los medicamentos tapan la enfermedad, no la curan. Por supuesto, exactamente. En cambio, A diferencia de la esto vitamina. va a sanar. Atención, ¿ustedes saben dónde ¿Quién están viene, fiesta? los mayores índices de longevidad en Japón? Y es Porque porque comen ellos más sano. precisamente no pretenden, bueno, tienen otros males como la casa veneno y demás, pero ellos no aceptan pesticidas en los alimentos. Ellos no fríen los vegetales, no los pasan ni por aceite ni nada. Primero les dan baños de vapor Y los para pasan. absorber las vitaminas, que no se pierdan y que luego, obviamente, de alguna manera se sanitizan de esa Y forma. todo lo que exporta Todo- Salfate, lo que yo te todo decía, de forma la fruta, natural. la verdura, pero fundamentalmente la fruta de nuestro país que llega a Japón está con estándares muy distintos a los por estándares que supuesto. funcionaban hace, no sé, Mira, 15, 20 qué años. bueno que tocó el punto. ¿Sabe? Lo voy a volver a recalcar lo que va a decir Felipe. El país más sano y con mayor longevidad se alimenta de las frutas que nosotros producimos, nosotros, estoy hablando de Chile, pero que a nosotros no nos toca. No, o sea, no, ellos no. son más sanos Sí. gracias a las frutas que nosotros hacemos. Viejo, si un gobierno tiene que hacer su trabajo, Lo bueno, déjame ponerme Salfate, una reserva Salfate. para nosotros, hueoncito, por favor. Y eso es algunas lo personas posible. dirán que quizás las vacunas en Japón son mejores, pero No se puede, no permiten las vacunas en Japón, no existen. entonces ¿cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿qué acabo de decir? Lo que dijo Javiera. Son más sanos porque solo comen frutas, vaporizan los vegetales y no se vacunan. ¿Pero cómo? Toma mierda. Oye, es bueno para Atención, los- es para este los video de Japón. hipocondríacos. Al tiro voy con usted. Póngale play.
the Japanese who live in Japan and eat the standard Japanese diet and live the standard Japanese lifestyle have the lowest incidence of cancer in the world. And it's believed that the low incidence is due to the high intake of seafood, including fish and sea vegetables. With that diet, there is a high intake of trace elements like selenium and zinc and germanium and a whole range of other anti-cancer trace elements. And they also drink green tea. And green tea has got a range of chemicals that protect us against cancer as well, protect our cells and our genes and so on. Atención, acabamos de ver el ejemplo que explicamos. Japón con todo un trabajo de hecho a las personas no solamente le agregan un componente, que déjeme ponérselo entre paréntesis, que es que las personas ya cuando comen, ¿saben qué hacen? Comen. No están haciendo otra cosa más que comer. Entonces están pensando, disfruten bien los alimentos, los mastican como corresponde. Claro, si más encima no está pasado por pesticidas, si más encima tiene los altos índices de control de calidad que salen de nuestro país, pero que a nosotros nos toca mierda. Obviamente la longevidad y la buena salud está claramente determinado para ello. Y aprovecho de dar un dato. Mr. Miyagi. Esto que tengo acá se llama hachi. Esto se traduce como puente en japonés, que también sirve para palillos para comer. Puente. ¿Saben qué descubrieron? ¿Saben dónde hay una enfermedad que no existe en Japón y en todo el resto del mundo sí? Dos componentes. El Alzheimer. ¿No está en Japón? No, ¿sabe por qué? A veces hay casos muy extraños aislados. Por dos razones. Porque la forma en que ellos cocinan lo hacen en cestos de madera, más no de aluminio, muy sano y vaporizado. No en y el aceite, segundo no en aceite. es que esto, se lo digo como dato al tiro, me lo dijo mi amigo médico. Si usted aprende a comer una vez a la semana con esto, come, recoge, por eso se llama puente, porque hace un transporte de comida sin dañarlo, no como nuestros instrumentos de alimentación que son armas, cuchillo y tenedor, son verdaderas armas. Así es. Esto gentilmente pellizca y transporta. Esto genera algo que ninguna otra actividad, ni correr, ni trotar, ni estudiar matemática, activa una serie de elementos en nuestro cerebro, en la capacidad motriz que se necesita para hacer esto, que evita el Alzheimer. Esto genera nuevos campos de interacción que cuando tu mente se desarrolla o pierde ciertas capacidades, se transporta a todos lados. ¡Viva el sushi! La buena comida y el uso de palillos, o usted lo evitarán de tener una mente enferma. ¡Tatazo! Te obliga a comer lento y en pocas cantidades. Y además, come las cantidades justas que tu cuerpo puede controlar. Vamos por favor con este video al tratar de ya hacer un resumen donde la nutrición va de mano, la buena nutrición con la medicina que tu cuerpo necesita y que puede controlar. Métale play. We must make nutrition the primary prevention strategy for the population. And we have to be as zealous on nutrition as we are apparently on global warming. We've still got a health system which really is a disease care system and dominated by doctors and hospitals, pathologists and pharmacologists. And that sort of a system is going to look after itself. It wants more work and it's truly not interested in reducing the amount of illness and disease. The more work they get, the more profit there is. And so that's part of the medical industry. Por supuesto. O sea, viejo, no estamos más sanos porque se vienen negocios abajo, así de simple. Ay, nosotros increíble. somos La economía caga. un número de paciente, mierda. Eso somos. Nosotros somos un potencial fabricante de billetes que compran mensualmente algo para estar sano. Pero imagínate, de hecho, nos acostumbramos a consumir una cantidad de cosas para estar sano cuando nosotros nacimos sanos, weón. Nosotros nos dedicamos con lo que nos dan a enfermarnos. Y de hecho podemos volver a estar sanos si cortamos el circuito de los alimentos. Como decía Food Inc., uno no tiene que salir a la calle a quemar micros como yo siempre he propuesto para protestar. Usted puede protestar 3 veces al día por lo menos respecto a los alimentos. Cuando desayuna, cuando elige lo que almuerza, cuando elige lo que comía. Con esa protesta basta para que llegue alimento sano a su cuerpo y a su casa. Por último, que hable un nutricionista y que cerremos el círculo de que todo me ha explicado. Haz de tu medicina el alimento y del alimento tu medicina. Métale play. We probably as a culture have got our values inverted. We'd rather spend money on rent than we would on the best food ever. We'd rather spend money on a car or a house than on feeding our children the greatest superfoods that have ever been discovered in the world. Because we don't know. It's just a values inversion because we just got confused.
saw some program that sold us on buying this car, and suddenly we're buying that car when really we should take that money and invest it into our family's health, buy the best food ever, which is the basis. El nombre del documental, La comida sí importa, para los bilingües, Food Matters. Libro de este caballero, Palitos para comer, ayudes al Alzheimer y por último reactive otros sectores del cerebro para que no lo pillen ya con todo el mal que a diario le hacen y a veces uno no lo puede evitar por asuntos económicos o porque sencillamente estamos acostumbrados a consumir las cosas de cierta manera. Yo por mi parte cumplí.